Don Carlos José Reyes, dramaturgo, guionista, investigador, historiador, actor, director de cine, de teatro, de televisión. Le agradecemos primero, maestros, que le haga una entrevista a la UNA, a la Unidad Nacional de Artistas. Y bueno, vamos a empezar desde su infancia. Bueno, la primera experiencia que yo tuve fue muy temprana, porque tenía apenas 4 años de edad, cuando mi madre me llevó al Colegio María Auxiliadora, que tiene un gran teatro, caben con más de 600, 700 personas, y entonces las exalumnas del colegio representaban pequeñas comedias, en fin, se disfrazó de abuelita y fue la primera vez que estuve en el escenario. Ya en el colegio tuve varias experiencias relacionadas con el teatro y con las artes. Yo hice un libreto sobre el doctor Fausto y cómo le vendía el alma al diablo. Y entonces, con unos compañeros de colegio, uno hizo el diablo y yo hice de Fausto. Y entonces hicimos unas escenas ahí. Lo que pasa es que la película se veló casi por completo. La que no funcionó fue la cámara o la luz, sobre todo. Ya luego, cuando yo salí del colegio, entré a un centro de estudio que se llamaba el Club de Teatro Independiente, que dirigía Víctor Muñoz Valencia. Ahí estuve estudiando durante un año y luego entré a la Escuela de Bellas Artes de Bogotá, a la Universidad Nacional, donde formé un grupo de teatro con el cual estrené la primera obra que dirigí, que era una obra de teatro del absurdo de Eugenio Ionesco, que se llama El Maestro. Cuando empecé a formar el grupo de la Escuela de Bellas Artes, el director era Jesús Arango Jaramillo. Él había contratado como asesora para que fuera como una especie de profesora que orientara al grupo a Dina Moscovici, que había sido la mujer de Jorge Gaitán Durán, y empezó a dictar clases en distintos sitios. Dina fue la que me inició un poco, sobre todo en el conocimiento del existencialismo, del teatro del absurdo. Yo entré en el año 59, después de presentar la primera obra, El Maestro de Ionesco, en el Teatro Colón. Como en noviembre de ese año entré al Teatro El Búho, y estuve en el Búho hasta que se acabó prácticamente. Entonces alcancé a estar ahí como 5 años. Lo dirigía Fausto Cabrera. Fausto Cabrera había montado una obra de Bertolt Brecht que eran Los fusiles de la Madre Carrara. Y la remontó, pero el actor que hacía el papel de José, uno de los personajes, ya no estaba en el grupo, entonces me ensayó a mí y yo hice la representación de José esos días de la obra de Brecht. Ahí fue la primera obra de Brecht que yo conocí. Empecé a leer no solamente las obras, sino los escritos teóricos, los estudios autobiográficos, las experiencias de las obras, y tuve la oportunidad unos años más tarde de ir a Alemania, estar en Berlín un tiempo y ver los ensayos y una buena parte de la temporada que tenía de obras de Brecht. Alcancé a ver como una docena de obras de Brecht en un mes que estuve en Berlín. Toda esa experiencia pues enriqueció mi visión técnica y digamos filosófica de lo que fue el teatro de Bertolt Brecht, que hoy día a distancia puedo ver toda su importancia, pero también una parte crítica de la forma como se ha interpretado en América Latina y en muchas partes el teatro brechtiano, como si fuera, digamos, un teatro al estilo del teatro pobre, hacerlo sin escenografía, tratando de sacar en primerísimo plano los problemas políticos más directos, pero la parte poética y la parte más enriquecedora del teatro brechtiano muchas veces no lo han entendido los brechtianos, digamos. Por otro lado, la relación con los nadaístas fue muy grande. Gonzalo Arango, que empezó su movimiento en Medellín y luego se trasladó a Bogotá, y en una época vivió en un apartamento conjunto con Santiago García, que eran muy amigos, y él empezó a escribir crítica de teatro, Gonzalo, y escribió sobre las obras que había montado Santiago en esa época. Por ejemplo, escribió sobre El hombre es el hombre, y luego sobre Galileo Galilei, montaje que hizo Santiago
en el cual yo actué también y hacía el papel del Papa Urbano VIII. Y luego la revista Mito también fue muy importante porque Gaitán Durán se preocupó de transmitir en la revista un poco en las corrientes más modernas de la psiquiatría, de la política. Yo diría que Eco y Mito fueron revistas que nos aproximaron a la cultura más moderna, digamos, a la cultura europea, pero también publicaron obras de autores colombianos de distinta naturaleza. Esta etapa, digamos que fue una transición muy importante en mi vida. Se inició con una invitación al sexto Festival de Teatro Latinoamericano que se organizó en Cuba, en La Habana. Fue en el año 66, todavía estaba en plena marcha la campaña de alfabetización. Allí estuve un mes porque estuve de jurado de un festival, pero el jurado era enorme. Había gente del mundo entero, estaban entre otros, por ejemplo, Darío Fo, actor y director y dramaturgo, premio Nobel de Literatura. Estaba Yuri Lyubimov, que dirigía el Teatro Taganka en Moscú. En Cuba me dijeron, ¿usted quiere aparecer abiertamente, que se hagan los periódicos que usted estuvo, o prefiere que lo tengamos en la total clandestinidad y no se sepa que usted estuvo aquí? Participa igual de todo, pero no entrará en la publicidad de nada. Y le dije, no, yo vengo a un festival de teatro, sería, si participo clandestinamente puede quedar que estoy haciendo otra cosa, mejor no tengo nada que ocultar y voy a participar y defiendo el hecho de haber venido a ese festival que incluye gente de toda América Latina. Al volver estuve 8 días en Praga, allí estaba estudiando Jorge Ali Triana, en Praga. Con él fui a visitar, por ejemplo, los estudios de Jiří Trnka, el creador de películas animadas. Vi un montaje de un gran director checo que se llamaba Otomar Krejča, de las 3 hermanas de Chekhov. Y es uno de los montajes más hermosos que yo había visto en mi vida, con los silencios que eran momentos de expectativa, que al fin, digamos, pude entender cuál era un poco la técnica de Chekhov, de teatro. Vi algo del teatro negro. Luego estuve en Berlín un mes, no solo en Berlín, estuve también en Radok, que es un puerto sobre el Báltico. Estuve en Weimar, la ciudad de Goethe y Schiller. Estuve en el teatro que ellos manejaron y ahí aprendí una cosa increíble. Schiller era el autor dramático, el autor de piezas, el poeta creador. Mientras Goethe, en relación con los montajes que hacía Schiller, era el dramaturgo, que era el experto en drama, el que conocía la historia, el que conocía la vida social de la época. Pero tuve una experiencia enorme de ver la riqueza visual y la formación tan extraordinaria de los actores. Yo alcancé a estar un año, regresé cuando se me acababa el tiempo del pasaje. Yo digo, si me quedo aquí ya sin tener el pasaje, ¿de dónde voy a conseguir? Mi papá estaba con muchos problemas de plata y ahí me volví a integrar a la actividad teatral en Bogotá. Mi inicio en el teatro para niños, el interés del teatro para niños venía de mi propia infancia, de esas funciones en las que yo había actuado y del hecho pero sobre todo de una preocupación, y era que formar un público estable para el teatro tenía que comenzar con los niños, para que cuando crecieran ya estuvieran ganados para el teatro. Y entonces, si no había un buen movimiento de teatro infantil, estábamos perdiendo un área muy importante de los espectadores para que crecieran con el recuerdo del teatro en su vida. Ya en el año 60 escribí una pieza para niños que tenía una cierta influencia de García Lorca. Yo acababa de montar en el Búho unas obras cortas de García Lorca. Ahí escribí una primera obra llamada Amor de Chocolate. Después de Amor de Chocolate escribí La Piedra de la Felicidad, escribí Dulcita y el Burrito. Con esas obras nos movimos durante años con un grupo de teatro que yo tuve. Y luego escribí otras 2 obras que eran Globito Manual y El hombre que escondió el sol y la luna, con las que me gané el premio Casa de las Américas en Cuba en literatura para niños y jóvenes, de las cuales hicieron unas bellísimas ediciones. Y luego esas obras las montó el Teatro Guiñol de La Habana, las monté yo, claro, aquí,
y las montábamos en un experimento que fue grabar las obras para poderlas presentar en espacios públicos muy grandes, por ejemplo en la Plaza de Bolívar, en las plazas de los barrios populares. Entonces, claro, el sonido estaba resuelto, grabado y las obras en un escenario bastante grande. Los personajes también se había hecho con muñecos grandes para que los pudiera ver el público a distancia. Yo empecé a hacer un teatro de muñecos que no admitía la improvisación, no era un juego simultáneo con los niños, sino más bien un teatro que buscaba la atención del espectador. Y además en un teatro que yo tenía que se llamaba el Teatro del Alacrán, allí teníamos un taller de creatividad infantil los sábados, y el taller de creatividad fue muy interesante para entender un poco una pedagogía con los niños. Tratábamos de fomentar la creatividad de ellos, les poníamos ejercicios de dibujar, de decir con estos personajes cómo contarían una historia distinta. En ese momento teníamos un lote detrás del Teatro del Alacrán donde íbamos a hacer una sala que nunca pudimos hacer, y ahí jugábamos unos juegos de aventuras en un pastal que había crecido muchísimo. Entonces los poníamos a inventar unas tramas grandes, una posibilidad también de mantener recuerdos de infancia. Los he mantenido hasta el presente. Por ejemplo, el último libro que publiqué, que se llama El País Chiquito, y es una historia, una especie de pequeña novelita para niños sobre los juegos de infancia que realmente yo jugaba con Álvaro, mi hermano. Yo tengo una idea sobre eso. Lo más importante para la infancia es el juego, las actividades lúdicas. Si la educación no tiene un elemento lúdico, no queda grabada en la misma forma en la mente del niño. El niño no la ve con placer. Si es una memorización a la fuerza y una educación con una disciplina rígida que no tiene un elemento lúdico, esa educación no tiene la misma fuerza que cuando se aprende gozando como si fuera un juego. El BU pasó a la Universidad Nacional, y cuando se montó Galileo Galilei hubo un problema porque parece ser que con una intervención de la Embajada Americana se planteó que en el programa de Galileo había un artículo sobre Oppenheimer y la bomba atómica. Y entonces un poco el embajador protestó porque dijo que tenía que ver la bomba atómica con Galileo Galilei, que era un personaje por allá del siglo XVIII, que no tenía nada que ver. Entonces el rector de la Nacional en esa época, no recuerdo quién era, o no quiero recordar, no sé, pidió que se arrancara del programa el artículo sobre Oppenheimer. Yo tengo el programa de la época con el artículo, que obviamente no lo arranqué. Y Santiago García pasó la renuncia al teatro y se retiró, y yo renuncié en consecuencia. Muchos de los que estábamos renunciamos, otros no. Ahí se produjo una división y Santiago formó un grupo por su lado, y yo creé el Teatro del Alacrán en ese momento. Santiago me invitó a principios del año 66 a que creáramos una casa de la cultura, y un poco lo que me dijo era que yo me encargara del teatro infantil y él de las obras para adultos, en fin, que hiciéramos entre juntos, que alternáramos la dirección de obras y todo eso, y ahí se creó la Casa de la Cultura. Yo había empezado en la Universidad Nacional un esbozo de la obra de las escenas de los soldados que hacen parte de La Casa Grande, la novela, la única y la gran novela de Álvaro Cepeda Zamudio. Cuando se iba a estrenar la obra, yo llamé a Álvaro a invitarlo que estuviera en el estreno. Y resulta que la noche anterior estábamos empezando el ensayo general, y en ese momento timbraban la puerta y bajé a abrir quién era. Entonces le abrí la puerta y era Cepeda Zamudio. Le dije, no Álvaro, el estreno es mañana. Y entonces me dice, no señor, hoy es para mí, mañana es los demás, los que quieran verla, yo lo quiero ver solo. Hicimos el ensayo de corrido, sin ningún corte en nada, funcionó bien, a mi modo de ver ya estaba la obra lista. Entonces, claro, encendí las luces de la sala después de que pasó todo y fui a ver qué opinaba Álvaro, y Álvaro no estaba, se había ido. Pasó una semana, casi como 10 días, y de pronto una llamada por teléfono. Pero bueno, yo quería saber tu opinión, le dijo, pues me encantó la cosa. Me pareció una experiencia magnífica, porque ver
un texto que uno ha escrito en boca de otros es una experiencia única, que le ha encantado los recursos del teatro, dijeron, además porque ustedes activan la imaginación del espectador. Finalmente en el año 69 fue el paso, se compró la Casa de la Candelaria y allí, digamos, se trasladó el grupo y adoptó el nombre del Teatro La Candelaria, por el barrio. Sí. Entonces allí yo también hice algunos trabajos, por ejemplo, hice una versión de La Orestiada de Esquilo, que dirigió Santiago García. Quizá uno de los montajes más ambiciosos que yo hice en mi vida fue una obra de Ramón del Valle Inclán, que se llamaba Divinas Palabras. Ahí estábamos empezando a trabajar mucho con improvisaciones de los actores para enriquecer las imágenes de escena. Entonces tomamos el texto de Valle Inclán sin cambiar una sílaba. La primera película en la que yo intervine fue El río de las tumbas, de Julio Luzardo. Y el hecho es que en la época cruda de la violencia, es decir, después del año 48, 49, tiraban los cuerpos al río y la película muestra cómo llega un cadáver flotando digamos, al pueblo de Villavieja. Y el equipo de guión lo formábamos básicamente Gustavo Andrade Rivera, el propio Luzardo, Pepe Sánchez y yo. Fue muy interesante porque fue una película hecha, obviamente, toda en exteriores. En esa época todavía funcionaba el tren en Colombia. Se aprovechó la llegada del tren, por ejemplo, la llegada del inspector que iba a investigar esas muertes. Ese papel lo hacía yo. Se veía como que bajaba del tren en ese momento. Estaba una gran cantidad de la gente de teatro que trabajaba conmigo, que en ese momento era, digamos, venía del grupo del Búho y todavía no se había fundado la Casa de la Cultura. Yo en ese momento dirigía el grupo El TAP y entonces ahí conmigo trabajaba, por ejemplo, Peroso, que fue actor de la película. Se hizo un consorcio de financiación donde había varias personas que aportaron capital, Cine TV Films. El segundo largometraje de Francisco Norden, de Pacho Norden, que era, digamos, Cóndores no entierran todos los días. El mismo título de la novela original de Gustavo Álvarez Gardiazabal, León María Lozano. Era un tendero, tenía una carnicería y un almacén allí, y entonces cuando empezó, después del 9 de abril, empezó la violencia muy fuerte, él realmente se volvió el capitán, digamos, la persona que estaba al frente de un grupo de pájaros que mataban a liberales en medio del conflicto de liberales y conservadores. Yo también hice un papel pequeño que era el médico que atendía al Cóndor Lozano en el momento que lo habían tratado de envenenar. El guión lo hicimos durante por lo menos 2 meses de trabajo con Pacho Norden. El argumento lo hacíamos entre los dos, escogíamos escenas del libro de Álvarez Gardiazabal. Yo quedé encargado de esa parte de los diálogos, de la selección de los fragmentos que íbamos a tomar de la novela de Álvarez Gardiazabal, más otros que tuve que escribir yo para enlazar secuencias y para desarrollar un poco los personajes. Marcó un hito en una serie de películas sobre el tema de la violencia. En la película no se veía sangre en ningún momento, aunque uno sentía que el país se estaba desangrando. Pasando del cine a la televisión, pero además que yo miro todos los guiones y el trabajo televisivo, que me parece que es de una importancia radical dentro de su trabajo maestro, además el rescate histórico.
En el Club de Teatro Independiente, tanto Boris Roth como Víctor Muñoz Valencia hacían televisión. El Teatro El Búho tenía más o menos 2 teleteatros al mes. Con la Radio Nacional trabajé como actor, leyendo, lector, y como guionista, como autor. Se presentaron 2 o 3 obras mías. Uno se llamaba Bandidos, que era como una sátira de hacer ver a unos campesinos como bandidos, que en realidad no. Eran unos campesinos que habían ahí, y entonces, para mostrar la eficacia en un momento determinado del ejército, era como si fuera un anticipo de los falsos positivos, porque ya en esa época, estoy hablando de 1964, por allá, una que me gané un premio en el distrito que llamaba Arlequín sobre las Piedras Negras. Tenía otra que llamaba Disparate Macabro, que también era de la época, era una sátira de humor negro a la autoridad paternal, un padre que tenía un hijo idiotizado de tanto regañarlo. Pero luego ya la parte más importante, digamos, ocurrió con los programas de Revivamos Nuestra Historia, efectivamente. La empresa que realizaba los programas era Promec Televisión, y la programadora era Producciones Eduardo Lemaitre. Yo hacía la investigación histórica y los guiones simultáneamente. Entonces así hice el primer guión, fue Córdoba. El segundo guión fue sobre Panamá y su separación de Colombia, en el cual la base fue efectivamente la investigación de Eduardo Lemaitre, que era muy completa, y un libro, uno de los grandes textos, uno de los mejores textos escritos por Eduardo Lemaitre. Luego hice varias series, por ejemplo, sobre Antonio Nariño, el precursor, Mosquera y Obando. Esa fue una serie complejísima, tenía música de Sumaqué, así como la mayoría de las otras series también tenía música compuesta para las series, ¿no? Después de eso vinieron varias series importantes, una sobre las heroínas de la independencia, y yo escribí sobre varias, otros libretistas hicieron otros, completaron. Hice un programa con personajes, con actores representando el Bogotazo, donde, digamos, Edgardo Román hacía de Gaitán, y Mariano Espina Pérez estaba representada por Víctor Mayarino. A la 1:30 del día 9 de abril de 1948, a la abril de 1948, entre las 14:15 fue asesinado por un policía conservador, el doctor Jorge Eliezer Gaitán. Mi experiencia con el 9 de abril fue otra. Resulta que mi papá, que era un abogado penalista, tenía su oficina en el edificio Henry Ford, que queda en la Jiménez con Séptima. Entonces Gaitán salió por la puerta ese 9 de abril a eso de la 1 de la tarde. Cuando Gaitán dio unos pasos y le dispararon, cayó exactamente debajo de la ventana de la oficina de mi papá. Bueno, yo tenía en ese momento 7 años y estábamos en la oficina. Mi papá, él estaba como un cliente, y entré yo a la oficina. Mi papá le estaba contando al cliente que ahí señalaba, ahí mataron a Gaitán, ahí. Eso me quedó grabado para toda la vida, ese recuerdo del 9 de abril. Luego hicimos unos ciclos sobre la Constitución del 86. De todas ellas, la más larga fue Bolívar, el hombre de las dificultades. Tuvo 40 capítulos, tomaba la vida de Bolívar desde el nacimiento hasta la muerte. Uno tiene que estudiar la historia, lo malo y lo bueno de la historia, para no repetirla. Es como si hubiera una dificultad de aprendizaje, y esa dificultad de aprendizaje nace de eso, de que no se estudia a fondo, no se conoce, no se hace, digamos, la historia no se convierte en un elemento de investigación, que eso es tan necesario. Creo que los programas de Revivamos ayudaron, y pudimos comprobar incluso en librerías que cuando, por ejemplo, cuando se hizo la serie sobre Córdoba, los libros de Pilar Moreno de Ángel o de muchos autores sobre Córdoba se empezaron a vender más. Tuvieron que sacar nuevas ediciones de estos libros porque casi nadie los compraba, y entonces se interesaron y fueron a comprarlos. El de Lemaitre sobre Panamá y su separación de Colombia, apareció una nueva edición a raíz de la serie, y se incrementó el estudio del tema. Bueno, eso fue durante la administración en Colcultura, no existía todavía el Ministerio de Cultura. Entonces en ese momento se nombró como director de Colcultura a Ramiro Osorio,
que venía de ser codirector y uno de los artífices del Festival Iberoamericano de Teatro, y me ofreció la dirección de la Biblioteca Nacional. Yo en ese momento estaba terminando una investigación de la propia Colcultura sobre la historia del teatro en Colombia, y entonces le pedí unos meses para posesionar. Entré en junio del año 92 y estuve en la Biblioteca Nacional, dirigiendo la Biblioteca Nacional hasta el mes de agosto del año 2002. Cuando yo llegué a la Biblioteca Nacional había una serie de problemas gravísimos. Existía una enorme cantidad de prensa que no se podía prestar al servicio, porque estaba envuelta en papeles de Manila, no había cómo ordenarlos, estaban montados unos de encima de otros en unos depósitos. Era un problema tremendo. El segundo problema gravísimo es que Irravisión llevaba 40 años ahí en los sótanos de la biblioteca. En realidad eran 3 pisos útiles. Cuando yo salí de la biblioteca entregué 6 pisos. Logramos que se retirara de la Biblioteca Nacional Irravisión. Las 3/4 partes del sótano se convirtieron en la Hemeroteca Nacional. Entonces se creó un mezanín interno que dividió en 2 el espacio para poder colocar el peso de unos anaqueles rodantes que se movían para abrir el espacio que se necesitara para sacar algo. Y se hicieron los 2 niveles, el mezanín y en las 3/4 partes del sótano se hizo realmente con los anaqueles rodantes el depósito de la prensa colombiana en papel. Desde el año de 1785 que aparece el primer periódico, El Aviso del Terremoto, hasta el Tiempo de esa mañana, digamos, o El Espectador de esa mañana.